Quiero hablarte en esta tarde acerca de los beneficios de morir al yo. Y creo que la palabra morir a muchos atemoriza, pero no se asusten, no estamos hablando que va a estirar la patita ahorita aquí, sino que usted logre entender y comprender que el morir al yo implica muchas cosas que debemos de renunciar para nosotros poder empezar a disfrutar lo que la Biblia dice que ya tenemos. Y quiero empezar con lo que dice 2 capítulo 5, versículo 17. 2 capítulo 5, versículo 17 es una escritura que la mayoría de nosotros no lo sabemos, aquellos que tenemos ya tiempo en este caminar. No sé si está por allí, ahorita lo van a poner. 2 capítulo 5, versículo 17, dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo. Mire qué importante es entender esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y quiero irme despacito para dar la introducción y de aquí arrancar los próximos domingos. Mucha gente me ha preguntado, o le puede haber preguntado a usted: yo soy un hijo de Dios, yo considero que soy un hijo de Dios, por lo tanto, como hijos de Dios, que toda la gente dice que es hijo de Dios, yo tengo el derecho de esos beneficios que la Biblia dice que los hijos de Dios pueden disfrutar. Pero el apóstol Pablo es enfático, hace un énfasis en esto, dice: de modo que si alguno está. La palabra estar significa permanecer. No es una palabra como un eslogan, no es una palabra cliché, es una condición que todo hijo de Dios necesita practicar: permanecer en Cristo. Hay mucha gente que dice ser hijo de Dios, pero no permanece en Cristo, no permanece en Dios, no echa raíces en el caminar que Él nos ha marcado. ¿Y cómo podemos entenderlo esto? Bueno, ¿alguno de ustedes ha ido de vacaciones y se ha hospedado en un hotel? ¿Sí? Bueno, si usted ha salido de vacaciones o va de visita y se hospeda en un hotel, usted no permanece en ese hotel. Usted está por una estadía. Usted es un visitante. Usted es un comensal que entra a los restaurantes a comer allí. Usted es una persona que está de paso. Pero una persona que es dueña de un hotel, una persona que es dueña de la casa, no está de paso, es permanente su estado allí. En otras palabras, lo que Pablo nos quiere decir es que si alguno permanece en Cristo, entonces es una nueva criatura. El día de hoy, repito, quiero hablarte acerca de los beneficios del morir al yo. ¿Por qué abro con 2 5, 17? Porque no es declarar únicamente, es entender el significado de lo que la Escritura nos quiere dar a entender. Permanecer en Cristo, para que entonces sí, todo lo que la Escritura dice que el Padre nos ha dado a través del Hijo, se pueda manifestar y reflejar en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 le dice a Nicodemo, teniendo una plática por allí. Usted en su casa puede leer Juan capítulo 3, habla la historia del diálogo que tiene Jesús con Nicodemo o Nicodemo con Jesús. Nicodemo, siendo un principal de la iglesia del Sanedrín, viene a Jesús y le pregunta: maestro, ¿qué debo de hacer yo para heredar la vida eterna? Jesús le dijo a Nicodemo en el diálogo: tú siendo rabí, tú ministrando en el templo, ¿no sabes qué hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo a Nicodemo algo que el día de hoy el ser humano no hemos logrado comprender. Le dijo: tienes que nacer de nuevo. Diga conmigo: nacer de nuevo. Y este juego de palabras, familia, pareciera que es confuso a nuestra mente finita, como lo fue en aquel momento para Nicodemo. Cuando Nicodemo le dijo: ¿acaso yo,
siendo ya adulto, ¿puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús no se refería a un nacimiento físico, a un nacimiento natural, como nacimos tú y yo. Bueno, algunos nacieron por cesárea, otros por parto natural, con respeto lo digo como lo dice el desarrollo de la vida. Pero le dijo, ¿puedo siendo yo viejo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dijo, no. El nuevo nacimiento del cual yo hablo es nacer del agua y del espíritu. No tiene nada que ver con un nacimiento biológico. Está hablando del nacimiento que solamente Dios puede producir, del agua y del espíritu. Es el mismo hombre, es el mismo estuche, es el mismo cuerpo, pero con un nuevo nacimiento en nuestro interior. ¿Sí? En nuestro interior. Entonces, beneficios del morir al yo con estos dos textos como introducción. ¿Qué es el yo? Dile a la persona que está a tu lado, ¿sabes qué es el yo? ¿Qué es el yo? Bueno, unas pequeñas definiciones para ir formando el cuadro. El yo es la parte de la identidad y esencia de una persona. Y esta identidad o esencia se construye para adaptarse en los distintos escenarios de la vida. Ese es el yo. El yo es aquella parte de la identidad, es la esencia de una persona que se va construyendo para adaptarse a los diferentes escenarios de la vida. Es aquí en esta definición donde pueden surgir muchos dichos que a menudo escuchamos. Hay un dicho por ahí que dice, la burra no era, ¿qué es? La hicieron. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una persona noble, una persona sencilla, una persona de buen corazón, fue tanto el daño que le hicieron, fue tanta la carga que le hicieron, que ella ahora está arisca. Sí, es por decir, porque el yo es aquella identidad y esencia de una persona que se construye para adaptarse a los escenarios de la vida. Otra definición, el yo es el ser el yo viene del ser del sentido corporal, emocional en sí mismo, que experimenta acciones y reacciones momento tras momento. El yo es aquel sentido corporal y emocional que reacciona de acuerdo a las circunstancias del momento. Yo le pongo a usted un ejemplo que es experto en esto. ¿Verdad que cuando lo tratan bien usted reacciona bien? Y cuando lo tratan mal, ¿cómo reacciona? ¿Igual? No, ¿verdad? Porque es el yo. Es el yo el que reacciona. Y ahorita va a mirar cuáles son los beneficios que tenemos nosotros al morir cada día al yo. El yo, tercera definición, el yo en el psicoanálisis, aquí tenemos una futura psicóloga, el yo en el psicoanálisis es nuestra integridad exterior. Es lo que nos permite adquirir conciencia de uno mismo y del exterior. Ejemplo, el niño al principio es un inocente activo. Ojo, el niño al principio es un inocente activo. Pero poco a poco brota lamentablemente la conciencia y lo inocente queda atrás. Ese es el yo. El yo del niño como un jovenazo que ahorita está echando ahí la mimi, tú lo miras, le das cosas que son peligrosas, le das un cerillo prendido, el niño lo va a agarrar porque su conciencia es inocente. Puede decir alguna que otra palabra sin ninguna intención de dañar, porque es inocente. Al niño le dices aviéntate del techo y se va a aventar, porque es inocente, porque no hay maldad, porque el yo sigue estando en un estado de inocencia, no hay maldad en él.
Pero lamentablemente, conforme va pasando el tiempo, el niño va adquiriendo cultura, patrones, modismo que van formando su yo. ¿Sí? Y lo que nosotros debemos de plantearnos es esta realidad. El yo que se formó en cada uno de nosotros no es el yo que Dios quiere que desarrollemos. El yo lo formamos nosotros, el yo no lo formaron los padres, el yo no lo formó el mundo, el yo no lo formó las decisiones buenas o malas que hemos tomado. Mucha gente, pongo este ejemplo con mucho respeto, mucha gente que es, ¿cómo se dice? Avara, ¿sí? Es porque en su niñez nunca tuvieron. Y ahora de grande que lograron tener, no quieren perder lo que de niño desearon tener. Bueno, esa no es la mentalidad que Dios quiere que se desarrolle. Dios quiere que se desarrolle una mentalidad de administradores, de poder compartir con otros cuando uno tiene, para que otros compartan con uno cuando uno no tiene. Es la ley de la siembra y la cosecha. Pero, repito, el yo se ha distorsionado. ¿Por qué razón? Porque el mundo ha formado nuestras vidas. Por eso aquí la importancia de entender lo que leíamos al principio, 2 Corintios 5:17, donde Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, las nuevas criaturas es, las cosas viejas pasaron. Si tú y yo empezamos o estamos o hemos empezado ya a caminar en esta carrera, entonces necesitamos comprender que mi forma de vivir, mi forma de operar, mi forma de pensar no pueden seguir siendo las mismas. Porque aunque vivo en un mundo que para el mundo lo bueno es malo y lo malo es bueno, vivimos en este mundo que se le hace fácil hacer cosas que no son de acuerdo a lo que Dios estableció. Ahora nuestra vida no es regida ni gobernada por el mundo. Ahora tenemos su espíritu que nos habita, su espíritu que está en nosotros, el cual nos permite desarrollar un nuevo yo, no de acuerdo a lo que el mundo dice, sino de acuerdo a lo que Él dice que somos en Él. ¿Por qué nos conviene, familia? Y ahorita una pausa por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pero ¿por qué nos conviene morir al yo? Mira lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Mira lo que dice. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Sabes quién conoce el corazón? Únicamente aquel que lo porta. Yo no sé si usted ha conocido personas, o usted mismo, si somos realistas, que hacemos una cosa y cuando menos nos damos cuenta estamos preguntándonos: ¿por qué lo hice? ¿A alguien le ha pasado? Lo hicimos porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque del corazón es donde vienen los malos pensamientos, es de lo que hay en el corazón, y nadie conoce el corazón más que Dios. Por eso podemos engañar al padre, a la madre, al hijo, al primo, al hermano, al pastor, al sacerdote, al compadre, a todos podemos engañar, menos a Dios, porque fuimos creados por Él. Por eso, allí mismo, no lo pongas, hijo, nomás como referencia, hija, en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo del 16 en adelante, dice que Dios prometió cambiar en el hombre un corazón nuevo, quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. El corazón de piedra es aquel que no escucha consejo. El corazón de piedra representa a aquella persona que piensa saber todo.
El corazón de piedra es aquella persona que dice, yo no ocupo consejo ni nadie, yo vivo mi vida a mi manera. Pero el corazón de carne es aquel corazón que pide consejo. Es aquel corazón que representa a las personas que quieren avanzar, que quieren ser mejor, que quieren ser mejor padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores personas. El corazón de carne es aquella persona que reconoce que no lo sabe nada, que no lo sabe todo, que siempre hay algo que se puede aprender. Entonces, el yo puede referirse a la identidad consciente de una persona, a sus deseos, a sus percepciones o a su sentido de separación del mundo, de los demás, dependiendo de su propio éxito generado por él. Los famosos llaneros solitarios. Lo que lo digo con mucho respeto, no porque hay jóvenes ahorita, pero con mucho respeto, lo que se desarrolla hoy en día en la juventud. Yo no quiero que papá y mamá me llamen la atención. Yo quiero hacer lo que yo quiero, lo que se me antoja, lo que se me plazca. Bueno, ese es el yo del joven que se ha desarrollado a través de lo que vive en el mundo, pero de acuerdo a la escritura, ya no de acuerdo a lo que los papás dicen, de acuerdo a la escritura hay un diseño, hay un modelo que se debe desarrollar dentro del vínculo familiar, que compete tanto al comportamiento del padre y de la madre como del comportamiento de los hijos. Dios es un Dios de diseños. Dios es un Dios que no hizo al hombre al aventón. Dios es alguien que sabe lo que hizo y que lo que él hizo funciona correctamente cuando están los elementos necesarios para que se dé ese funcionamiento correcto. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, nos conviene morir al yo porque el corazón del hombre sin Cristo es engañoso, y no solo engañoso, perverso. Perverso. Yo lo digo con mucho respeto y con dolor y hasta frustración. ¿Cuál es la razón por la cual ha habido padres que se han atrevido a violar a sus propios hijos? El corazón. El corazón es perverso. Entonces, otra razón, vaya conmigo, si me lo puedes poner, hija, Santiago capítulo 3, del versículo 14 al 17. ¿Por qué nos conviene morir al yo? Santiago capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice así: pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la variedad. Esas no es la sabiduría que desciende del cielo, sino es una sabiduría terrenal, no espiritual, sino demoníaca, porque donde hay envidias, rivalidades y también hay confusión, toda clase de acción son malvadas. Esa es la mentalidad, la sabiduría que el hombre tiene. Una mentalidad terrenal. Aquí hay un dicho en la tierra que se acostumbra a decirse, y es: el que no tranza, ¿cómo? ¿El que no tranza qué? Esa sí te la sabes, ¿verdad? El que no tranza no avanza. Eso es lo que el hombre dice, ¿cierto? ¿Ese es el diseño? No. Dios no estableció esa verdad. Esa verdad el mundo la hizo una verdad. El que no tranza no avanza. De acuerdo a la escritura, la Biblia dice que la única manera de avanzar, la única manera de ser bendecido es siendo honesto, íntegro, transparente. ¿Por qué razón? Porque nuestra economía como hijos de Dios no depende de lo que se genera en el mundo. Nuestra economía depende de administrar lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Por eso dice la escritura que la persona que tiene el amor al dinero es una persona que tiene una raíz que le va a producir muchos males. En otras palabras, Santiago dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero, es el amor al dinero.
¿Sabe por qué las sociedades siempre terminan mal? Porque siempre uno de los socios es más avaro que el otro. ¿Sabe por qué en el mundo de la delincuencia se traicionan unos a otros? Por la avaricia. Porque así es el corazón del ser humano. Entonces, dice Santiago que esa sabiduría no es celestial, no viene de arriba, sino es una sabiduría terrenal, diabólica, que busca solamente su propio beneficio. Otra escritura para que usted vea por qué nos conviene morir al yo. Génesis capítulo 4, versículo 6 al 7, por favor. Génesis capítulo 4, versículo 6 al 7. Y aquí nos trasladamos miles de años atrás. Los primeros hijos que la escritura declara, Caín y Abel, los primeros hijos del primer matrimonio establecido en la tierra. Mire lo que dice, por el tiempo, usted lee en su casa la historia, uno de ellos era labrador de la tierra y el otro era pastor de ovejas. Abel era el pastor de ovejas y Caín era el labrador de la tierra. La Biblia dice que señalado un tiempo establecido por Dios, cada uno de ellos trajo lo mejor de sí para ofrecerle un sacrificio a Dios. Dios miró con agrado el sacrificio de Abel, pero no miró con agrado el sacrificio de Caín. ¿Por qué? No me pregunte. Si yo no sé las circunstancias, pero la escritura dice eso. Yo creo que todo radicaba en el corazón del ser humano, en el corazón de Caín y en el de Abel. ¿Por qué razón? Mire lo que dice el versículo 6. Dice Dios hablándole a Caín. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Sabe qué es ensañar? ¿Qué es ensañar? Enojar, molestarse, ponerse iracundo, ceñir el. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7 dice, si bien hicieras, ¿no serás enaltecido? O sea, tú sabes, si haces bien, recibirás una recompensa. Si bien hicieras, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieras el bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Versículo 8, por el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Caín le habló a su hermano Abel, le invitó unos chetos y una Coca-Cola, se lo llevó al monte y le dio chicharrón. Lo mató. ¿Por qué lo mató si era su hermano? ¿Por qué lo mató si él no tuvo nada que ver con que Dios haya aceptado el sacrificio que él ofreció y el que Caín ofreció? No, Abel no tuvo nada que ver. ¿Por qué lo mató? Por lo que había en el corazón. Porque Caín dejó que lo que había en el corazón, Alexi, se manifestara. Dios le dijo, hey, no te enojes, que tu rostro no decaiga. Hoy no fue tu día, mañana será otro día diferente. Si hoy las cosas no salieron bien, no te preocupes, vive el día. No tienes por qué frustrarse. Si el día de hoy tu amigo ganó 1,000 pesos y tú ganaste 100 pesos, dale gracias a Dios, no pasa nada. Pero dice la Biblia que aún Caín, oyendo el consejo de Dios, prefirió enseñorearse de lo que sentía en su corazón. Por eso Santiago, capítulo 1, versículo del 12 en adelante, nos dice que cuando el hombre es tentado, no puede decir que es tentado ni por parte de Dios ni por parte del mal, porque Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado por el mal. Dice que es el mismo hombre que de su propia concupiscencia, forma de pensar, es atraído, y una vez atraído es seducido, y una vez seducido da a luz el pecado. Es el hombre.
No es el vecino ni la vecina. No es la televisión o la revista. Es lo que hay en el ser interior del hombre. Por eso, mucha gente que dice, todos somos hijos de Dios, es una palabra cliché. Porque la Biblia nos dice claramente en el libro de 1 de Juan, capítulo 3, capítulo 4 y también capítulo 5, en diferentes versículos dice que todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿De qué vida está hablando José? De la vida Zoe, de la vida de Dios, de la vida que Dios nos ha impartido. Todos tenemos una vida biológica, ¿sí? La vida biológica fue dada por papá y mamá, por el óvulo y el esperma. Todos tenemos una vida psique, una vida en el alma. Todos tenemos un alma, donde están los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Pero todo aquel que ha recibido la vida de Dios, que ha dicho, Señor, recibo tu vida, me rindo a tu señorío, tiene la vida Zoe, la vida dada por Dios. Por eso la Biblia dice que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Sí? Tenemos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, cuando el espíritu no tiene ninguna conexión con Dios, lo único que mueve al hombre son sus emociones, sus sentimientos y su voluntad. Y el hombre sin Dios tiene sentimientos, pensamientos y voluntad muy errados a la voluntad de Dios. Muy errados. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el yo tiene que morir. Sí, Pablo lo dice. Si puedes ponerme Gálatas capítulo 2 versículo 20, mire lo que dice. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice Pablo, con Cristo estoy. Un estado permanente, estoy. No estuve ni estaré. Es una conjugación en un verbo presente. Con Cristo estoy, juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo quien vive a través de mí. O sea, ya no soy yo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que a medida que yo voy leyendo la Escritura, Gonzalo, a medida que yo voy entendiendo lo que Dios dice que tiene para mí, mi mente va cambiando su forma de pensar. Entonces, ¿qué significa ya no vivo yo? Significa que ya no soy yo quien piensa. Y el que piensa ahora es Dios. ¿Cómo? Ahora pienso como la Biblia dice que Dios piensa. ¿Cómo Dios piensa? Bueno, Dios piensa de esta manera, parafraseando sin dañar, Rosita. Dios dice, al que me ofende, yo lo he perdonado. Así es como Dios piensa. Al que me ofende, yo lo he perdonado. Usted puede decirme, ¿cómo, pastor? ¿Está parafraseando o qué? No. ¿Cuál fue una de las palabras que Jesús exclamó en la cruz del Calvario cuando estaba muriendo por ti y por mí? ¿Qué fue lo que le dijo al Padre? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. La mentalidad de Dios es, yo perdono a aquel que me ha ofendido. Cuando yo leo la Escritura y voy renovando mi mente y voy caminando conforme a la vida que voy entendiendo que ahora está en mí, entonces mi manera de pensar es, ¿me ofendió José? Lo voy a perdonar. No porque se lo merece, sino porque si no lo perdono, me voy a amargar, me voy a frustrar, voy a perder la alegría, mi semblante va a decaer y voy a estar buscando la ocasión para cobrármela. Eso fue lo que hizo Caín. Entonces, cuando yo entiendo que Dios dice, yo te perdoné, por lo tanto tienes que perdonar, cuando yo perdono, cierro las puertas a los pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué razón, familia? Porque lo que yo siembro, ¿qué dice la Biblia?
voy a cosechar. No hay nada que el hombre haga que no tenga su consecuencia. La consecuencia puede ser buena o puede ser mala, dependiendo lo que tú siembres. Si tú siembras frijol, no creas que vas a cosechar fresas, vas a cosechar frijoles. Si siembras fresas, no vas a cosechar tunas, vas a cosechar fresas. Cada género de su semilla da su fruto. Si yo siembro conforme a mi voluntad, voy a recibir lo que mi voluntad ha sembrado. ¿Sí? Entonces, ¿es importante que el yo muera? Sí. Repito, no es que aquí vamos todos a estirar la patita y a colgar los tenis. Hay mucho lugar donde colgar los tenis. No, está hablando del morir al yo, de morir a mis deseos, a mi cosmovisión, a mi forma de ver las cosas, a mi forma de querer hacer las cosas. Es quitar el corazón de piedra y poner o dejar, que la escritura se cumpla en desarrollar el corazón de carne, que pide consejos, que es humano, que se duele, que busca el consejo y que atiende a ayudar al que lo necesita. ¿Me estoy dando a entender? Morir significa renunciar a mi antigua manera de vivir, marcado por el egoísmo, por las pasiones, por el pecado, por la formación y la cultura errónea del propósito de Dios. Repito, morir significa renunciar a mi antiguo yo, a mi antigua manera de vivir, que están marcados por el egoísmo. Dígame usted un ejemplo de una persona egoísta. Pienso en mí, luego en mí y al final en mí. ¿Conoce a alguien así? Una persona egoísta, ¿verdad? Morir significa renunciar a mi antiguo ser, a mi antigua manera de vivir, marcado por el egoísmo. No solamente está marcado por el egoísmo, sino por las pasiones. Y no se ponga rojito. La palabra pasión no solamente significa en el área de la intimidad, de la sexualidad. Hay pasiones que el hombre desarrolla. Hay gente que es apasionada por el béis, por el fútbol, por el deporte, por los juegos de azares, por la música. Sí, la pasión. Pero siempre lo relacionamos con el área del morbo, del amor eros, ¿verdad? Pero bueno, también no está descartado, marcado por el egoísmo, por las pasiones y el pecado. Aquí, asústese, pero déjeme lo defino así. La palabra pecado viene del hebreo, que es la palabra amaranta, y la palabra amaranta es errarle al blanco. A ese pecado se refiere, a errarle al blanco. ¿A qué blanco le estamos cerrando? Le estamos cerrando al blanco de lo que Dios trazó para que disfrutemos la vida. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que esta vida que Dios nos ha dado o que Dios nos permite vivir o tener, usted cree que así como la estamos viviendo, así Dios quiere que la vivamos? Frustrados, amargados, deprimidos, cansados, sin visión, sin futuro, como hoja que es arrastrado por el viento para allá y para acá. Hoy tengo, mañana no. ¿Dónde vivo? ¿Quién sabe qué? ¿Cómo sabrá Dios? ¿Usted cree que Dios quiere que el ser humano así viva? No. Diga conmigo, no. Dile al que está a tu lado, no. No. No, hermanos. Al menos sabemos varios padres de familia, y Alexis y su esposa, que son padres jóvenes y que su pequeño está chico todavía. Si yo los comparo a ellos con nosotros, con mi esposa y su servidor. Tengo un licenciado de 29 años, tengo un futuro químico biólogo y tengo una futura psicóloga que están estudiando. Yo no quiero que sean mediocres. Mi deseo como padre, no quiero que sean mediocres, quiero que se superen, que tengan más posibilidad que la que yo tuve. Por eso nos esforzamos en darles escuela, estudio.
y proveer las herramientas para que puedan disfrutar la vida de la plataforma que papá y mamá les dejaron hacia arriba, no hacia abajo, porque sería un fracaso como padres. Es de la plataforma que papá y mamá pusieron hacia arriba. Y lo menos que yo haría como padre es dejar que el licenciado estuviera de empacador de cerillito en la Soriana o en la Walmart. O sea, ¿cómo? Los 6, 7 años de carrera, el sacrificio de papá y mamá de estar pagando transporte o de llevarlo, o para que se compre su lonchecito, lo que usted quiera, uniforme, tenis, libros, esto, para que diga, sí, soy licenciado, pero me gusta más empacar cosas en el, qué barato. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué cree que piensa Dios con todo lo que nos ha dado? Nos ha dado vida eterna, nos ha dado perdón de pecados, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha justificado, nos ha bendecido, nos ha dado una herencia, nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha incorporado en una familia, ha sanado nuestro pasado, nos ha hecho un nuevo renacer. Todo lo que Dios nos, ¿qué dice Dios? Ahí vienen mis hijos. Pero ve allá aquel que no puede salir de la miseria, ve aquel que sigue amargado, ve aquel que está controlado por los vicios, ve aquel y dice, caray, lo menos que yo espero es del sacrificio de mi hijo que lo redimió hacia arriba, no hacia abajo, hacia arriba. Pero eso, familia, no puede pasar, al menos que el yo muera. Porque el yo tiene una manera muy diferente de pensar que Dios. Y Dios siempre, familia, siempre nos va a prevenir, siempre nos va a alertar. Voy aterrizando por ahí. Morir al yo tiene varios beneficios. Morir al yo tiene varios beneficios, especialmente en los términos de crecimiento personal, de un bienestar emocional y de un desarrollo espiritual. ¿Usted conoce? No sé. ¿Usted ha conocido una persona amargada porque no puede perdonar lo que pasó en el vínculo familiar? En Cristo, aunque no es fácil, en Cristo las cosas viejas han pasado. Yo decido si el pasado sigue estando en mi presente. Yo decido, porque en Cristo mi pasado es pasado. Yo le hago una pregunta sencilla, término kinder. ¿Qué podemos hacer con el día de mañana? Ojo, ¿qué podemos hacer con el día de mañana? ¿Qué podemos hacer con el día de mañana? Planearlo, preverlo, disfrutarlo. El día de hoy no lo disfruté, ¿por qué? Porque me levanté de malas, porque el perrito se hizo allí, levanté de noche y lo pisé, o sea, por X o Y, porque no me pagaron, porque no cayó la monedita en la noche, por X o Y. Y cuando voy a acostarme digo, se me pasaron horas sin disfrutar, me la pasé amargado, frustrado, no salí, se me quitó el hambre, o sea, no disfruté el día, fue una pérdida de día. Para allá voy, pastora, no se me adelante. Entonces, con el día de mañana sí lo podemos prever. Yo decido, ¿sabes qué? Como estemos, nos vamos a ir a la playa. Yo decido, mañana no voy a dejar que nada me impida disfrutar el día, disfrutar a mi esposa, disfrutar a mis hijos, disfrutar el trabajo, disfrutar el descanso, disfrutar. Nada me va a impedir. ¿Qué podemos hacer con el día que pasó? ¿Qué podemos hacer?
solamente aprender la enseñanza. Si el día de mañana lo aprovechamos porque hoy lo decidimos que se nos echara a perder, mañana, si Dios nos permite, nos vamos a estar diciendo, si esto hubiera hecho ayer, lo hubiera disfrutado también. ¿Me explico? Entonces, morir al yo tiene varios beneficios. ¿Cuáles son? Bueno, el crecimiento personal. Creces personalmente. No solamente un crecimiento personal, hay un bienestar emocional. El cara de limón ahora es sonris. ¿Por qué? Porque traía siempre una cara de limón. Buenos días, campeón. ¿Qué tienen de buenos? Y ahora, ¿cómo estás, campeón? Bien, chido. Cambia un crecimiento personal. Un amargado, un frustrado, su propio aspecto físico manifiestan lo que es. Una persona que no tiene rumbo sin dirección, no le importa su apariencia. Y tú miras a esa persona y dices, qué pérdida de tiempo. Porque ves talentos, ves habilidades, ves destreza, pero la persona, bueno, morir al yo trae un crecimiento personal. 2, trae un bienestar emocional. ¿Sabes que, bueno, es la introducción, sabes que está comprobado, no sé, a lo mejor me equivoqué en números, pero está comprobado que el 60% de las enfermedades son psicosomáticas? Es un aproximado, a lo mejor más o menos, ¿verdad? Más o menos. ¿Qué son enfermedades psicosomáticas? Enfermedades mentales. Y aquí están. Y la mente es tan poderosa que produce un desarrollo. Muy sencillo, hay gente que se crea un embarazo mental, que siente que el vientre le está creciendo y el vientre crece. Embarazos psicológicos. Entonces, un bienestar emocional es, tienes paz interior. Como dijo el maestro Chifu de Panda, paz interior. ¿Sabe cuánta gente requiere de esa paz interior? ¿Sí le hizo así? Paz interior. Y por último, un desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual se manifiesta en un cambio total, interior, que va a verse exteriormente. Risa, salud, ¿verdad? Se va a mirar. Es imposible que lo que se está gestando dentro de nosotros no se manifieste. Es imposible. Todo lo que es interior tiene que expresarse exteriormente.